Hola, buen día. Yo soy Luisa Navarro, estudiante de Ingeniería Biotecnológica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Como parte de la evaluación de bioseparaciones fluido-fluido, hoy les vengo a traer la resolución de un problema de destilación fraccionada por el método de McKay-Tillet. Antes de iniciar con la solución de nuestro problema, daremos una pequeña introducción acerca de los conceptos básicos para la solución del mismo. ¿Qué es la destilación? La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite obtener los diferentes compuestos de componentes de una mezcla por separado. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla a una presión dada. Se utiliza ampliamente en la industria, permitiendo procesos como la obtención de bebidas alcohólicas, refinado de petróleo, obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos. Es uno de los procesos de separación más extendidos en la industria. Dicho lo anterior, pero ¿qué es la destilación fraccionada? La destilación fraccionada se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles a diferentes puntos de ebullición, con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados. Al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor, el vapor se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. El rasgo más característico de este tipo de destilación es que se necesita una columna de fraccionamiento. Al lado derecho se muestra una columna de fraccionamiento en donde va a haber una entrada de alimentación, va a haber una salida de los domos, que ese va a ser nuestro producto destilado, un residual, que también llamado salida de fondos, donde va a ir nuestro producto residual, y también va a ir compuesto por diferentes etapas o platos. También va a haber una corriente de reflujo para aprovechar al máximo nuestra corriente de destilado y poder purificar lo más posible. Esta también va a estar compuesta por una fase de enriquecimiento y una fase de agotamiento. Una vez hablado de lo que es la destilación fraccionada, vamos a hablar de lo que es el método de McKay-Tillet. Este método consiste en un método gráfico con el cual se utiliza para diseñar columna de fraccionamiento y saber cuántos platos se necesita para dicha columna de acuerdo a las especificaciones de composición de destilado y composición de fondos. Dicho mencionado lo anterior, este método se puede aplicar, para que se pueda aplicar es necesario saber lo siguiente, que es la composición de alimentación, la relación de reflujo a reflujo mínimo, la composición de destilado y del fondo, volatilidad relativa entre ambos compuestos. También con este método se puede determinar etapas mínimas, etapas necesarias, reflujo mínimo y un plato de alimentación de acuerdo a las composiciones que te dé el problema. Como pueden observar en la parte derecha se encuentra una gráfica por el método de McKay-Tillet. En esta gráfica se destaca nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, que va a estar dictada por nuestra volatilidad relativa. También se puede destacar la composición de destilado, la composición de alimentación y nuestra composición de fondos. También en la parte de la gráfica también se dicta una recta y igual a x para hacer nuestra recta de referencia. También se puede destacar una recta Q que va a estar dictada por la alimentación. Esta vamos a hablar un poco más adelante, en la cual nuestro plato de alimentación, o sea, el plato donde vamos a alimentar nuestra columna de fraccionamiento, tiene que estar situado sobre esta recta. En este caso de la gráfica sería nuestro plato número 3. Cada plato significa una de las etapas que se va a llevar nuestra columna de fraccionamiento. Dicha columna se necesitan 6 para llevar a las condiciones de composición de fondos de acuerdo a una composición de destilado. También se puede destacar una recta de enriquecimiento que va a ir desde nuestra composición de destilado a nuestra composición de alimentación, chocando con nuestra recta de Q. También va a haber una recta de agotamiento, que es la rosa que tenemos del lado izquierdo, la cual va a ir de nuestra composición de alimentación a nuestra composición de fondos. Cabe mencionar que en esta gráfica, nuestra composición en la parte X va a estar dirigida por nuestra fracción líquida del componente más volátil, o sea, nuestro componente más ligero, y en la parte de la Y va a estar dictada por la fracción molar del componente más volátil en la fase gas. Por último, el método de McKay-Tillet es un método simplificado de diseño con el que se puede obtener resultados muy aceptables en muchas ocasiones, especialmente cuando se trata de mezclas binarias en las que los calores latentes molares de vaporización de ambos componentes que lo forman son prácticamente iguales. Comenzaremos con la solución a nuestro problema.
El planteamiento del problema nos dice lo siguiente. Se va a diseñar una colonia de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno, con un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual que contiene 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. El sistema se encuentra a una atmósfera de presión. Calcule los moles de producto destilados y residuales por hora. Y también determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación de acuerdo a esos tres casos. El primero nos dice si la alimentación es un líquido en su temperatura de ebullición. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y por último, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Como primer paso vamos a trazar nuestro diagrama de proceso, en el cual vamos a poner la información que nos proporciona el problema, tanto las composiciones básicas de la alimentación del benceno y tolueno respectivamente, llamado compuesto ligero para el benceno 1 y compuesto pesado para el tolueno 2. También vamos a trazar nuestras corrientes de destilado con una composición de 0.97 para benceno y nuestra composición de residuo que es para una composición de X2, o sea para nuestro compuesto o pesado tolueno de 0.98, llamado también W y D respectivamente. También vamos a trazar la relación de reflujo que nos da el problema, que es L sobre D es igual a 3.5. Sin embargo, al problema nos menciona que son composiciones básicas. Para aplicar el método de McKay-Tillet se necesita composiciones molares. Para esto vamos a realizar lo siguiente. 2. De masa a moles. Para el cálculo de F en kilomol sobre hora, vamos a hacer hincapié en esta fórmula, en la cual va a pasar nuestra corriente F desde una corriente másica a una corriente molar con ayuda de las composiciones másicas y el peso molecular de cada uno de los compuestos. 78 kilogramos sobre kilomol para benceno y 92 kilogramos sobre kilomol para tolueno. Posteriormente, una vez calculado nuestro flujo F, que nos da un resultado de 349.5 kilogramos sobre kilomol, se repite dicho procedimiento para nuestra composición del compuesto ligero, o sea, el benceno en la corriente de destilado y la composición del benceno en nuestra corriente de residuo para convertirlo de porcentaje masa a porcentaje mol, dando un resultado de 0.9744 para destilado y 0.02350 para el residuo. Una vez que hayamos pasado nuestro porcentaje másico a nuestro porcentaje mol, actualizamos el diagrama de proceso. Ya una vez actualizado nuestro diagrama de proceso, podemos continuar con el método de McKay-Tillet. Una vez calculados nuestros flujos molares y nuestra corriente de alimentación en kilomol sobre hora, vamos a continuar con nuestro inciso A, el cual nos pide los moles de productos destilado y residuo por hora respectivamente. Para esto nos vamos a ayudar de un balance de materia. Por un balance de materia global, en el cual va a consistir nuestra F, nuestra corriente de alimentación, va a ser igual a nuestra corriente de destilado, más W, nuestra corriente de residuo. Ya conociendo nuestro valor de F, nos da que D más W es igual a 349.5 kilomol sobre hora, siendo nuestra ecuación número 1. Posteriormente vamos a realizar un balance global para benceno, el cual va a consistir en las composiciones que calculamos respectivamente en el paso anterior, dando una ecuación resultante de 0.9744 D más 0.0235 W es igual a 153.85 kilomol sobre hora, que salió por el producto de nuestra composición de alimentación que ya conocemos y nuestro flujo de alimentación que ya conocemos también, dando igual a nuestra ecuación número 2, que es la que tenemos aquí abajo. La solución de este sistema de ecuaciones 2x2
se puede solucionar de muchas maneras, por métodos de igualación o sustitución y dichos métodos algebraicos. Para esta ocasión vamos a hacer ayuda de la calculadora de GeoGebra, la cual va a consistir en agregar ambas ecuaciones en nuestra calculadora y la intersección entre la ecuación 1 y la ecuación 2 nos va a dar la solución de la misma, dando un resultado de D es igual a 153.156 kmol sobre hora y de W 196.344 kmol sobre hora, respectivamente, siendo este el resultado de nuestro primer inciso. Para el inciso B, que nos pide determinar el número de platos ideales y la posición de plato de alimentación, de acuerdo a 3 diferentes casos. En el primer caso nos menciona si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Espera, ¿cuál es la temperatura de ebullición? Para resolver este problema vamos a hacer uso de un programa especial para calcular presiones de saturación y temperatura de saturación de acuerdo a la ley de Raoult. Los diagramas que les mencioné anteriormente, que es a presión constante y temperatura constante. Para poder calcular la temperatura de ebullición en nuestro líquido, de nuestra mezcla de líquido a una atmósfera de presión, de acuerdo al problema, vamos a hacer uso de este programa en Excel, el cual va a consistir primero en un convertidor de presiones. Dado que la presión del sistema maneja en milímetros de mercurio, nosotros nos da el problema a una atmósfera de presión, el cual va a ser solucionado de la siguiente manera. En nuestra celda donde dice atmósferas vamos a introducir el valor que nos pide, que en este caso es 1, y nos va a dar un valor de 760 milímetros de mercurio. Este valor lo vamos a poner aquí donde dice ingresar la presión del sistema. Ponemos el valor 760 y nos va a arrojar ya aquí los valores de las composiciones de la constante de Antoine, la cual es para calcular la presión de vapor o la temperatura de vapor de muchas sustancias. Aquí tenemos más abajo una base de datos, las cuales consisten de más de 600 compuestos. A nosotros nos interesa lo que es el benceno, que es nuestro compuesto ligero, y el tolueno, que es nuestro compuesto pesado. Para esto vamos a buscar en nuestra base de datos. Primero vamos a buscar la fórmula del benceno, que es C6H6. Le damos a aceptar y nos va a arrojar un valor de 240, que es del número de nuestra tabla. Lo ponemos en la parte correspondiente y vamos a buscar ahora el tolueno. Igualmente vamos a ingresar aquí en buscar y vamos a buscar la fórmula molecular de tolueno, que es C7H8. Le ponemos a aceptar y nos va a dar que el tolueno tiene un número de 293. Ponemos el dato en la tabla y nos van a arrojar las constantes de Antoine para poder calcular, en este caso, la temperatura de ebullición de ambos compuestos puros. Para el benceno sería un valor de 80.01 y para el tolueno de 110.65. Ese se calcula con la expresión que tenemos en la parte izquierda del programa. También el programa nos va a mostrar lo que son nuestra gráfica. También la tabla nos va a mostrar aquí una gráfica donde va a ser la construcción de nuestro diagrama TXY. Y aquí va a haber una tabla donde se va a poder observar de la composición en la fase líquida, en la fase gaseosa, que es YX, X para líquido y Y para vapor. Nuestra temperatura, que va a estar en el rango de la ligera a la pesada, que en este caso mencioné que la de benceno era 80.01 y la de tolueno 110.63, con sus presiones de saturación respectivamente 1 y 2 para ambos sistemas, todas las temperaturas que se encuentran en el rango. Posteriormente nos van a arrojar una gráfica donde se puede mostrar ya la línea de rocío, que es también considerada la línea de vapor saturado, y la línea de burbuja, que también es llamada línea de líquido saturado. Y nosotros nos piden leer cuál es la temperatura de nuestra corriente de alimentación, en este caso la temperatura de ebullición. Para esto vamos a ingresar en la parte de aquí dice composición X1, cuál es nuestra composición del benceno en la parte de la alimentación. Y nos va a arrojar esta línea donde va a ser como flexible. Bueno, aquí si le ponemos un dato de 1, se traslada a la línea. En este caso regresamos a nuestro valor de 0.4402. Igual nos arroja aquí mismo. Aquí vamos a posicionar esta línea para poder leer cuál es la temperatura de ebullición es decir, nuestro punto de burbuja a esta temperatura de ese sistema, que es entre 90 y 95. Vamos a hacer un aproximado de 90 grados centígrados.
Con este programa ya podemos calcular cuál es la temperatura de ebullición de nuestro sistema benceno-tolueno con una composición de alimentación para el benceno de 0.4402. Una vez calculada la temperatura de ebullición del sistema a una atmósfera de presión, definimos nuestras siguientes consideraciones. En primera instancia tenemos que un líquido saturado se define como un líquido a su temperatura de saturación o temperatura de ebullición, en este caso de 94 grados centígrados. Por lo tanto, Q va a tener un valor de igual a 1 y esto quiere decir que no va a tener pendiente, va a ser una línea recta sobre el diagrama para el método de McKay-Tillet. Por otro lado, tenemos nuestra ecuación para que relacione la volatilidad relativa con la composición en el gas y la composición en el líquido de nuestro sistema. En este caso, tomando como referencia el benceno, que es nuestro compuesto más volátil, es decir, nuestro compuesto ligero. También tenemos la ecuación del OCE, que esta nos va a definir cuál es la recta de enriquecimiento y recta de agotamiento respectivamente para nuestro sistema y así puede trazar el número de platos. Como segunda instancia tenemos los datos para hacer el gráfico, ya para aplicar lo que es el método de McKay-Tillet. Para este caso ya sustituyendo en la ecuación que les mostré de volatilidad relativa con un alfa de 2.5, tenemos la siguiente ecuación en términos de las composiciones del gas y del líquido del benceno. Para la línea Q, como se mencionó anteriormente, es Q igual a 1. Esto se va a trazar como una línea vertical sobre la composición de la alimentación en nuestro diagrama. Y tenemos los límites que son importantes, que en este caso es el límite en el destilado o domos, la alimentación, y en los fondos, que es 0.9744, 0.4402 y 0.0235 respectivamente. Esos fueron calculados en el paso donde pasábamos de composición básica a composición mol. Y por último tenemos nuestra ecuación del OCE despejada, ya para poder graficar nuestro diagrama para el método de McKay-Tillet. Para comenzar con nuestro diagrama para el método de McKay-Tillet, vamos a graficar nuestra curva que describe la volatilidad relativa. Esta va a estar determinada por la fracción gas de nuestro sistema y la fracción líquida del sistema. Esta curva ya la tengo marcada aquí, donde está puesta la función delimitada entre 0 y 1, ya que son los números que puede tomar una composición molar. Posteriormente vamos a trazar una función que vaya de y igual a x, la cual la vamos a delimitar entre los puntos 0 y 1. Posteriormente marcar un segmento con la herramienta segmento que vaya desde punto B al punto C. Y esto ya quedaría como en la línea azul. Quitamos la franja que queda de y igual a x y ya nada más nos quedaría en la parte donde pertenece desde 0 a 1. Ocultamos los puntos para tener mejor acabado en nuestra gráfica y posteriormente vamos a graficar las ecuaciones que delimitan nuestros límites de domos, alimentación y fondos. Para domos es 0.9744, para fondos, para alimentación 0.4402 y para fondos 0.0235. Y ya una vez que tengamos esto, vamos a marcar las intersecciones que tiene cada una de las líneas con la eje de las X, como se muestra a continuación. Igualmente con la ayuda de la herramienta segmento, vamos a graficar un segmento que quede desde el punto A hasta la línea que tenemos con nuestra línea de referencia. Marcamos el segmento y ocultamos la línea que define la de domos y repetimos el proceso con las demás. Una vez que ya tengamos nuestras tres líneas, la de domos, la de alimentación y la de refinado, vamos a darle formato a nuestra línea. Podemos darle formato seleccionando la línea y podemos cambiarle el color. Yo opté por un color rosa para marcar bien los límites. Igual repetimos con la siguiente
línea. Y por último por la línea más pequeña, que es la de fondos. Igual te podemos ocultar como la letra que define. Ponemos en etiqueta visible para esta y lo mismo para esta. Posteriormente vamos a marcar una recta que vaya desde nuestro punto de referencia derecha hasta nuestra línea de volatilidad relativa igual a 2. Esta línea va a ser Q, ya que Q es igual a 1, no dependiente, y va a ser nomás una línea recta que vaya en sentido de la concentración de alimentación. Igual le puedo dar formato, que sea lineal, y un color más oscuro para tenerla bien marcado. Podemos ocultar estos puntos poniendo en objeto visible, igual manera en este punto objeto visible, y quitamos la etiqueta. Ahora el siguiente paso es graficar nuestra línea del loce, que va a ir desde la composición de los domos hasta tocar nuestra línea de Q. Tomamos en la función de entrada y colocamos la función que describe la ecuación del loce, que es igual a 0.7777x más 0.216533, que es esta línea que se nos marcó. De la misma manera la vamos a delimitar entre de los domos hasta nuestra línea Q. Igual con la herramienta segmento. Ocultamos la línea y nada más nos quedaría limitada la línea del loce entre la composición de domos y la composición de alimentación. Para la línea de agotamiento, seguimos donde intersectó con la línea Q, el punto L en mi caso, lo vamos a prolongar hasta la línea de fondos. Que toque con la línea de fondos. Y ya sería tanto nuestra línea de enriquecimiento y de agotamiento respectivamente. Una vez que le hayamos dado formato a nuestra gráfica, vamos a agarrar la herramienta segmento para trazar cada uno de los platos que va a conformar nuestra columna de fraccionamiento. Para esto vamos a situar nuestro punto en la intersección de nuestra línea de referencia y nuestra línea de domos. Vamos a prolongar esta línea hasta tocar nuestra curva de volatilidad relativa. Y vamos a trazar nuevamente una línea que vaya a unir este punto nuevo que marcamos con la línea de referencia que es y igual a x. Tienen que ser puntos muy exactos. Si se fijan aquí, el punto P es 0.94, mientras que el punto Q es 0.94, o sea, coinciden. Igual en esta manera el punto O es 0.97 y 0.97, y aquí igual también coincide 0.97 y 0.97. Vamos a ir trazando cada uno de los platos. De por sí esas líneas ya conforman un plato, que es el primer plato de nuestra columna de enfriamiento. Seguiremos marcando con mucho cuidado cada una de las líneas, siguiendo primero tocar la línea de volatilidad relativa, después tocar la línea de referencia. Y vamos a ir trazando cada uno hasta llegar a nuestra composición de fondos. Después de graficar cada uno de los platos que conforman la columna de fraccionamiento, desde la composición de la línea de domos hasta la línea de fondos, vamos a contar los platos que se llevaron a total. En este caso se llevaron 12 tapas ideales o 12 platos y se tuvo que administrar la corriente de alimentación en el plato número 6, ya que ese es el que intersecta en la línea Q1, que es igual a 1, en el caso de que es un líquido saturado a una atmósfera de presión. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso número 2? Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado.
Para este caso, como consideramos que es un líquido subenfriado, puesto que 20 grados centígrados se queda por debajo de la temperatura de saturación, que recordemos que en la temperatura del benceno, su temperatura de saturación a una atmósfera es 80.01 y en el caso de tolueno 110.62. Como checamos en el programa que calculamos anteriormente, el diagrama TXY. Para la primera instancia tenemos que calcular Q y esto va a ser considerando que es un líquido subenfriado, donde Q es mayor que 1. Al considerar el calor latente de vaporización lambda promedio con las composiciones molares de benceno y tolueno, que es 0.4402 y 0.5998, ya redondeando 0.56, nos da un lambda de 7.696 calorías sobre mol. Estos valores fueron proporcionados del calor latente en el problema, respectivamente. Para calcular el calor específico en mol, se necesita calcular el peso molecular promedio de la mezcla. Para esto vamos a hacer otra vez uso de las composiciones molares en la mezcla de benceno-tolueno y nos da que el peso molecular de la mezcla es igual a 85.84 gramos sobre mol. Al multiplicar esto por nuestro valor de Cp que nos dieron que es 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado, nos da un valor de 37.7696 calorías sobre mol por grado centígrado. Una vez ya tenido estos dos valores y considerando que es un líquido subenfriado, vamos a calcular nuestra Q considerando estas condiciones. La temperatura TL es la temperatura de referencia, que es la temperatura de ebullición a una atmósfera. Esta ya fue calculada en el inciso anterior cuando checamos el diagrama TXY y fue una temperatura de 94 grados centígrados. Pero finalmente lo tenemos un valor de Q de 1.363. Una vez que tendremos el valor Q para este líquido subenfriado a 20 grados centígrados, tenemos que calcular nuestra nueva línea Q. Esta línea Q está delimitada por la siguiente ecuación que describe la relación entre Q y la composición de alimentación. Una vez que tengamos calculada nuestra línea nueva de Q cuando es un líquido subenfriado a 20 grados centígrados, vamos a pertenecer con nuestras líneas constantes, las cuales van a ser la línea de volatilidad relativa a 2.5, nuestra línea de referencia de Y igual a X y nuestras composiciones de domos, de alimentación y de fondos. Esta línea van a permanecer constante, lo único que va a cambiar va a ser la línea de alimentación, la que calculamos anteriormente. La vamos a introducir a la aplicación de GeoGebra, la vamos a delimitar desde la línea de referencia, o sea, desde el punto donde está la composición de alimentación, hasta nuestra línea de volatilidad relativa. Después vamos a trazar nuestra línea LOCE, la cual ya va a cambiar como el punto de intersección. Este punto de intersección lo vamos a prolongar desde la línea de alimentación hasta la línea de fondos para tener la línea de agotamiento. Cabe recordar que la línea de LOCE es la línea de enriquecimiento en nuestro diagrama. Una vez que tengamos calculado todos estos puntos, vamos a calcular los platos ideales para esta columna de refinamiento. Ahora considerando esta nueva línea Q. Después de concluir lo que es el trazo de platos ideales, se tiene que para este caso, que es un líquido subenfriado a 20 grados centígrados, se tiene un total de 11 etapas ideales o 11 platos y el plato de alimentación es en la etapa número 6, que se puede observar que es al principio de la etapa número 6 y toca con la línea Q, la nueva línea que calculamos. También es importante checar que la línea de fondos tiene que pasar el último plato después o justo, no puede ser antes, ya que si fuera antes se tiene que trazar otro plato, puesto que no completaría con la composición deseada en los fondos. Por último, ahora en el caso número 3, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Como primer paso vamos a analizar lo que nos dice. Ahora que nos dice que es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido, quiere decir que nos encontramos en la zona de equilibrio líquido-vapor, que es la zona que intersecta la línea de rocío y la línea de burbuja. Para este caso, el valor de Q en una mezcla está limitado entre el valor de 0 a 1. Al decirnos que el líquido es 1/3 de la corriente de alimentación,
tenemos que Q es igual a 1/3, ya que se define como el líquido en la alimentación sobre la corriente de alimentación. Esto nos daría que Q es igual a 1/3. Nuevamente partimos de nuestra línea de referencia, nuestra línea de volatilidad relativa, nuestras líneas de límites de domos, de alimentación y de fondos, para nuevamente partir de nuestra línea Q que vamos a calcular nuevamente con la ecuación ya presentada anteriormente. Esta nos da con una pendiente negativa de y es igual a menos 0.5x más 0.7603. Esta nueva línea Q la vamos a graficar que toque con nuestra línea, con nuestra composición de alimentación hasta nuestra curva de volatilidad relativa. Después vamos a trazar nuestra línea del OCE, que es la misma, va a tocar otro punto de referencia y a partir de ese punto de referencia vamos a marcar nuestra línea de enriquecimiento y de agotamiento. Esto vamos a limitar la línea de Q, que va a estar limitada entre nuestro punto de intersección entre el OCE y la línea de agotamiento y nuestra línea de referencia. Una vez trazados los platos ideales para el caso número 3, donde consistía en una mezcla de 1/3 de líquido y 2/3 de vapor, se tiene que tener de 3 etapas ideales o 13 platos ideales, y cuya alimentación va a ser en el séptimo plato, de acuerdo a la intersección con la línea Q, como se puede ver en la figura, con la línea Q, que es la naranja que tenemos de este lado, con el plato que es marcado con rosa, que es el séptimo, de acuerdo con al contar los platos desde la composición de domos hasta la composición de fondos. Por esto ya terminaríamos nuestro problema, en donde consistía describir cómo sería el trazo de platos ideales de acuerdo a los 3 casos diferentes, donde el primero fue un líquido saturado, en el segundo fue un líquido subenfriado y ahora es una mezcla de líquido-vapor. Muchas gracias por ver este video. Cualquier duda o comentario acerca de la solución del problema será bien recibido en la caja de comentarios. No olvides checar la descripción del video, ya que te voy a proporcionar material extra para la solución de dicho problema. También podrás encontrar el programa que utilicé para la solución de la temperatura de ebullición del problema benceno-tolueno, así que este lo puedes utilizar en futuros problemas. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo video. ¡Hasta luego!